Bien, estimados colegas, muy buenas noches. Daremos inicio, por favor, a esta tercera sesión de lo que implica reflexionar sobre la sociología de la ciencia y la tecnología. Bien, en función de lo que hemos venido desarrollando en la primera y la segunda sesión, bueno, ahora nos van a servir de base para entrar a un proceso de reflexión un poquito más ya orientado hacia lo que es el desarrollo de la ciencia y la tecnología al interior de la sociedad. Bueno, a ver qué hago con esto. Apagaré la cámara. Uno de los puntos que nos plantea como contenidos mínimos es referirnos en cierta medida a las perspectivas de la Escuela de Columbia y la sociología política de la ciencia. Miren, entrar a comprender sobre la Escuela de Columbia, obviamente tenemos que referirnos, ¿no?, a un nuevo giro de lo que ha sido la comprensión, la indagación, digamos, sobre el desarrollo de los estudios de opiniones actuales, ¿no? A eso es lo que nos lleva. Obviamente, a esta Escuela de Columbia se lo ha conocido más como Mass Communication Researcher, ¿no? Entonces, ¿qué ha implicado eso? Les decía, el desarrollo de los estudios de opinión. ¿Qué significa, digamos, en esencia todo esto? Reconocer el volver a la esencia de los clásicos y que a partir de ella se constituye, digamos, el ejercicio intelectual y que producto de ella entramos a ese refrescamiento, digamos, de las nuevas miradas que vamos a generar en los ámbitos investigativos de la comunicación. Entonces, eso nos permite, en cierta medida, entrar, digamos, a tener una nueva mirada, una nueva renovación amplificada, vigente, ¿no?, sobre esos niveles de comprensión sobre los fenómenos mediáticos, políticos, que se hayan ido generando a partir de ese momento. Entonces, esta escuela apunta más a lo que es el proceso de la lingüística. Y uno de sus máximos representantes es justamente William Dewar, ¿no? Como lo dice acá, emergió como una clara línea de La pensamiento base de datos de virus mediante ha las sido categorías actualizada. a priorísticas, ¿no?, y educativas. ¿Cuál ha sido el aporte, digamos, de este estudioso? Obviamente, trabajar, digamos, las categorías de la sintaxis, ¿no?, y que producto de ello ahora se ha tenido un nuevo aporte a la función comunicativa del lenguaje. Entonces, a partir de esto, les decía que se va a proporcionar una nueva visión, esa nueva visión que nos va a permitir a nosotros a generar ese nuevo ejercicio intelectual, les decía, para refrescar los procesos investigativos generados desde lo que es la comunicación. Entonces, eso en cierta medida nos permite todo esto. ¿Y qué más podemos decir, digamos, frente a todo ello, ¿no? Que es importante revisar, digamos, en función, digamos, de esta nueva dinámica, digamos, de comprensión, digamos, de la realidad planteada, digamos, a partir de esta escuela, cómo ahora la sociología estadounidense, ¿no?, que proviene, digamos, esa base, esa nueva manera de entender la realidad a partir de la Universidad de Columbia, había visto la necesidad de investigar, ¿no?, el efecto de la propaganda y de la comunicación. Entender, digamos, cómo se ha generado ese proceso de convulsión, ¿no? Entender ahora a los individuos dentro de una sociedad, ¿no? Y a partir de ello, entrar, digamos, en ese proceso de comprensión desde la historia, desde la antropología, desde la economía y desde lo que se denomina la ciencia política. ¿Qué ha buscado todo esto prácticamente? Entender esa relación causal
entre el cambio de actitud, la opinión y lo que son, digamos, los nuevos medios de difusión, digamos, del conocimiento, ¿no? A partir, digamos, de la radio y todo ello. Entonces ahí entran, digamos, los planteamientos, por ejemplo, de Max Weber, donde nos dice la forma de racionalidad económica se da desde la organización de la sociedad. Ahora se toma en cuenta, digamos, a la sociedad para entender, digamos, ese nuevo proceso, para entender, digamos, cuán importante es ahora indagar dentro de la realidad. ¿A qué tipo de teorías y enfoques nos conlleva, digamos, todo este proceso? Y a partir de ello entender cómo surgen, digamos, estos entornos, estos nuevos fenómenos, y cómo ahora en función de una nueva opinión, digamos, pública, van a emerger, digamos, estas, ¿cómo lo podemos llamar? Esta nueva comunicación política, digamos, dentro de esa tradición estadounidense, ¿no? Dentro de esta visión, digamos, de lo que es la Escuela de Columbia. Con ello, ¿qué se ha intentado prácticamente? Hacer una relectura de todos esos procesos de comprensión que se tenían hasta esos momentos, de entender, digamos, de cuáles eran las perspectivas de los aspectos históricos más destacados en ese entorno. Por eso es que también Durkheim va a plantear, digamos, esto, por ejemplo, ya para otro nivel de comprensión como la división del trabajo, del cómo el individuo se relaciona, por ejemplo, con la sociedad, por la presencia de las instituciones públicas, y cómo estos garantizan, digamos, esa integración sistémica, ¿no? A través de ciertos modelos de comportamientos y normas sociales. Entonces, ahora ya no es solamente la comprensión, digamos, del nivel científico y tecnológico en el proceso del comportamiento humano en relación a su sociedad, sino que ahora ya entramos en una nueva dinámica de lo que va a ser la revisión de esos orígenes epistemológicos, ¿no? Prácticamente eso nos va a permitir adimensionar esos nuevos enfoques que van a, en cierta medida, lograr estabilizar ese nivel de comprensión a lo largo del tiempo y poner, digamos, en la mesa del debate esas perspectivas, digamos, de las problemáticas emergidas en los diferentes contextos. Entonces, producto de ello, se entra, digamos, en un proceso de reflexión sobre esas perspectivas de la sociología estadounidense, de la comunicación y de los debates que ha generado todo esto. Ahora, ¿cuáles son, digamos, esas nuevas opiniones actuales en función o a partir, digamos, de esas premisas? Por eso la importancia del estudio de la sociología política, que en cierta medida nos va a permitir comprender esas distintas posturas ideológicas, así como evaluar de manera crítica, ¿no?, las democracias dentro de las políticas públicas y sociales. Esa importancia de analizar las distintas dimensiones del poder, ¿no?, producto de las dinámicas sociales y económicas, ¿no?, para de esa manera explicar esos procesos de cambio social. Ahora hay que tener en cuenta que todos estos procesos sociales no son pues totalmente estáticos, sino que son dinámicos. Cada acción social es única, no se va a repetir. Por eso es que a partir de esa visión van a haber, digamos, muchas maneras de entender esta realidad, muchas maneras de entender las transformaciones y cómo ahora los medios de difusión nos van a permitir, digamos, a modelar esa nueva percepción, a entender, digamos, de cuáles han sido esas influencias que se han generado a partir de esa comunicación en la opinión, cómo esa opinión ahora es capaz, digamos, de segmentar al público, ¿no? Y cómo ahora estos modelos, ¿no?, de pensamiento que se van a generar, ¿no?, en el transcurso, digamos, de esas 4 décadas en las que se puntualiza, digamos, el estudio, van a dar, digamos, un nuevo marco de referencia, ¿no?,
a ese nuevo estudio complejo que se había presentado, digamos, producto de la opinión pública y de los medios de comunicación. Cómo ahora esos nuevos fenómenos, ¿no?, se van a relacionar, digamos, en esa mediatización, en esa persuasión, en esa manipulación continua que se va generando dentro de las dimensiones sociales. Entonces, es importante, digamos, entender esas lógicas. Y de ahí que vienen, digamos, los retos de la sociología política. El problema está en la reorganización y la desigualdad, en ese nivel de comprensión. ¿A qué nos lleva todo esto? ¿Cuál será, digamos, la esencia fundamental? Entender la actual proliferación y el protagonismo, ¿no?, de lo que implica, digamos, las interacciones societales como nuevos fenómenos totalmente novedosos. Y cómo eso crea, digamos, la necesidad de generar nuevas formas de estructurar las relaciones entre las instituciones públicas y la sociedad. De cuáles son los retos que enfrenta ahora la sociología política. Y acá tenemos esos punteos, ¿no? La existencia de dictaduras, autoritarismo y totalitarismo, el rol político de las corporaciones, las limitaciones en la aplicación de la autonomía del Estado, los movimientos sociales y los medios de comunicación, el radicalismo político, el discurso populista y sus consecuencias en las decisiones del electorado. Todo esto, ¿a qué conlleva, digamos, a los estudiosos de ese entonces, digamos? Entrar, digamos, a la comprensión de esas estrategias sofisticadas que se van a generar sobre lo que es la comprensión de las sociedades contemporáneas, ¿no? Y cómo en función de ello se alcanza, digamos, esos niveles de comprensión mediatizados, digamos, producto de la comunicación. Entonces, desde mi punto de vista, eso es, digamos, lo más importante, digamos, que se puede rescatar, digamos, de ese momento. Y en función de ello, vamos a poder, pues, ahora precisar cómo el estudio de los fenómenos sociales se va a presentar como una ciencia especial, con su propio objeto, con su propio método, con su propio marco teórico, ¿no? Cómo ahora, a partir de esos elementos, se va a tratar de explicar, ¿no?, esas modificaciones que se van experimentando al interior de las sociedades. Asimismo, nos va a permitir, digamos, estudiar la influencia de las instituciones y el medio ambiente hacia el sujeto social y cómo esto va a ejercer, digamos, los cambios de conducta histórica y cotidiana del ser humano. Por eso, cuando hablamos del giro cognitivo, de la dinámica de la producción científica y de la vida del laboratorio, nos va a permitir entender, digamos, o a revisar cómo se enseña ahora la ciencia, cuál es su estructura, su dinámica, para que en función de ello se pueda precisar, digamos, esto de la adopción de una epistemología que oriente, digamos, esa comprensión. Entonces, miren cuán importante para nosotros ahora se constituye entender, digamos, ese rol fundamental de la sociología, que no solamente ahora se basa, digamos, en los supuestos, sino que ahora se entra, digamos, a trabajar con un método científico para ese nivel de comprensión sobre el carácter, sobre el comportamiento, digamos, del ser humano. Y que producto de ello vamos a poder establecer esos procedimientos propios de investigación del fenómeno social. Entonces, miren cómo esta conducta social, ¿no?, nos va a permitir entender las significaciones que se van atribuyendo a las acciones humanas. De ahí que Weber nos va a definir a la ciencia, ¿no?, como un proceso de comprensión, de interpretación de esos significados, digamos, internos,
como conductas sociales. Y van a haber, digamos, otros estudiosos más, ¿no? Que van a plantear, digamos, su punto de vista, digamos, en función de estos desarrollos. Entonces, bajo esta lógica, les digo acá, se genera una mirada amplia de la ciencia mediante la relación entre ciencia, tecnología, sociedad y ambiente. Articulación que permite la resolución de problemas específicos para que la organización del laboratorio logre actitudes hacia la ciencia para la producción del conocimiento. ¿Qué podemos decir bajo esto? ¿Cuáles son ahora los nuevos retos para entender, digamos, estos niveles de comprensión? ¿Cuál es, digamos, esa nueva manera de recuperar las reflexiones sobre la investigación? ¿Cómo ahora se trabaja, digamos, ese nivel de comprensión de la relación entre el sujeto que investiga y los sujetos investigados? ¿Cómo esto nos va a dar, digamos, una mayor concordancia para teorizar? ¿Cómo esto nos va a obligar, digamos, a tomar una reflexividad sobre el trabajo que desarrollamos? ¿Cómo esta reflexión nos va a permitir a confrontar esas limitaciones y a explorar esas otras posibilidades, ¿no? Que nos va a facilitar la reflexión para asumir una posición epistemológica, ya sea en las ciencias sociales o en las ciencias exactas o las ciencias naturales, como también se lo llama. Entonces, por eso es importante, digamos, ahondar sobre esta necesidad de comprender, sobre esta necesidad, digamos, del aprender, sobre esta necesidad del teorizar, sobre esta necesidad de entender esos cambios en las subjetividades, dentro de esos procesos de la objetividad desde la visión de las ciencias exactas. Entonces, bajo esa lógica, solamente ahora podemos nosotros plantearnos cuáles son esas nuevas dinámicas del conocimiento científico. Y acá les digo claramente que bajo esta lógica se genera una mirada amplia de la ciencia mediante la relación entre ciencia, tecnología, sociedad y ambiente. Por eso había sido importante entrar, digamos, a esa especificidad epistemológica, ¿no? A la didáctica de la ciencia. ¿Qué nos permite todo eso? Obviamente, fundamentar la producción del conocimiento. ¿Y cuál es, digamos, el propósito? Resignificar, no solamente las prácticas de laboratorio, sino también comprender las actitudes que se van generando, digamos, dentro de los contextos sociales. Y ello nos permite analizar, estimados colegas, las diversas transformaciones en las nuevas formas de producción del conocimiento científico. ¿Qué implica todo ello? En primer lugar, revisar las diferentes posiciones teóricas, obviamente provenientes del ámbito de la sociología, de la ciencia, para dar cuenta, digamos, para tener, digamos, una precisión clara sobre los cambios producidos en el contexto de la investigación científica. Para de esa manera entender la importancia de hacer un análisis retrospectivo sobre el desarrollo de la ciencia, de cuáles son, digamos, ahora sus nuevas coberturas según los lineamientos que se han ido generando, esos lineamientos de investigación, esos lineamientos de acción, y que producto de ello vamos a poder ahora a plantear con mucha facilidad esas transformaciones en el campo del conocimiento científico y del cómo estas modificaciones en la realidad práctica generan nuevas dinámicas de producción, nuevas dinámicas de circulación del conocimiento. Por eso, esa importancia de entender la dinámica, ¿no? de la ciencia, esa dinámica, digamos, del modelo de didáctico, digamos, del cómo enseñar. Entonces, en función de esto, ya nos podemos ubicar, ¿no? Que la medición del trabajo
científico no es nada más que esa precisión del proceso dinámico, ¿no?, de la ciencia. ¿Y qué implica ello, digamos? De lo que se habla, digamos, bastante, ¿no?, en cuestión de generar la didáctica de la ciencia. Para cerrar, ¿qué decimos? Las divergencias entre el conocimiento cotidiano y el conocimiento científico a fin de promover cambios en las estructuras conceptuales, para emprender un nuevo conocimiento producto de la relación entre ciencia, tecnología, sociedad y ambiente. ¿Qué es lo primero que se preguntan, digamos, acá los teóricos, los estudiosos, digamos, de esta área? Entender cómo se genera, digamos, esa transformación, a través de qué métodos específicos, cómo se pueden medir, digamos, estos procesos, a través de qué, de ciertas estadísticas, solamente a través de datos, cómo está constituido, digamos, esta productividad, digamos, del conocimiento y cómo tiene que ser, digamos, la viabilidad de la generación, digamos, de estos conocimientos. Y como producto de ello vamos a tener una nueva visión de esa dinámica de la internacionalización del trabajo científico, porque hoy por hoy solamente trabajamos estos procesos investigativos para el interior de nuestras instituciones. Ahora lo que hay que buscar es ese proceso de la internacionalización. Y cómo esto nos permite a nosotros a reflexionar y examinar el entorno general, ¿no?, el entorno externo, fuera de nuestras instituciones. Y cómo ahora, producto de ello, vamos a promover esos nuevos debates para alcanzar, digamos, ese ámbito del conocimiento, para privilegiar esa producción científica dentro de nuestro contexto actual, y que en función de ello alcancemos pues ese objetivo de la internacionalización del conocimiento, ¿no? Porque eso es lo que nos está faltando, ¿no? Difundir, relacionarnos con otras instituciones de educación superior de otros contextos, ¿no?, de otros continentes. Hoy por hoy podemos interactuar en esas investigaciones ya con el desarrollo de la tecnología. Antes, claro que sí, teníamos que trasladarnos hasta esos escenarios, digamos, geográficos que distan mucho, digamos, de nuestro espacio. Pero hoy por hoy se puede interactuar, digamos, en tiempo real, ya producto del avance de la tecnología. Solamente eso nos va a permitir a nosotros a profundizar en esos elementos históricos, conceptuales y metodológicos que son aspectos fundamentales para la producción del conocimiento. Solamente en función de ello vamos a poder promover el debate. Vamos a poder, digamos, a referirnos a los aspectos epistemológicos. Vamos a poder plantear, digamos, nuevos posicionamientos teóricos. Y eso a nosotros nos va a permitir a generar mayores alternativas de cuestionamientos sobre la actualidad de la ciencia, sobre la actualidad, digamos, social, ¿no?, en función, digamos, del accionar del ser humano. Por eso esa importancia, digamos, de tener otra perspectiva, ¿no?, en relación a estos estudios, del cómo cerramos esas brechas científico-tecnológicas entre países. Cuán importante es ahora relacionarnos para nosotros, para que estos avances científicos y tecnológicos, les digo acá, impulsen el desarrollo y la innovación de las naciones, y que en función de ello generemos esos cambios de percepción, de actitudes. Y para eso, ¿cuál es, digamos, la llave? Obviamente la epistemología. Les decía, el trabajo que nosotros desarrollamos a nivel doctoral tiene que tener un alto nivel de análisis epistemológico.
ya no es solamente el trabajar, ¿no? Una investigación solamente de carácter compilativo. Ahora hay que entrar, digamos, a trabajar esa epistemología. ¿Y qué significa, digamos, el incorporar la epistemología? No es nada más que el análisis del conocimiento científico en base a ciertos supuestos filosóficos de la ciencia, ¿no ve? Para entender, digamos, a cabalidad el objeto de estudio y cómo ese objeto de estudio o esa esencia, como lo llamo yo, nos va a permitir, digamos, a la creación del conocimiento. Cómo nos va a permitir a estructurar, digamos, una lógica teórica y cómo nos va a permitir, digamos, a precisar el método que necesitamos emplear para el proceso de la investigación. Y cómo ese método posteriormente nos va a llevar, digamos, a explicar, a interpretar los resultados obtenidos producto del trabajo de campo. Y cómo eso, ¿no? De la presencia de la epistemología nos va a permitir a generar, digamos, esa confirmabilidad o la refutabilidad, ¿no? De lo que estamos estudiando en función de las teorías. Entonces, por eso había sido importante, digamos, estudiar todo eso, ¿no? Entender, digamos, esa lógica de la epistemología que nos permite reflexionar en función, digamos, de esa producción científica, en función de ese conocimiento científico, para poder evaluar, digamos, esa naturaleza de comprensión que estamos teniendo, para llegar a la verdad o la falsedad que les decía, para que en función de esa podamos promover nuevas explicaciones, podamos entrar a la predicción de estos fenómenos que estamos estudiando. Y cómo, digamos, producto de esta epistemología vamos a tener la buena elección del método que nos va a guiar, digamos, a arribar a un buen puerto. Por eso la importancia, estimados colegas, de entender, digamos, esto de la epistemología. Cómo eso nos permite, digamos, a nosotros a estudiar la realidad misma. No olviden que el proceso de investigación que generamos está siempre centrada en un contexto, en una realidad. Porque si no precisamos el contexto, la realidad, sería pues un trabajo totalmente idealizado, sería un trabajo totalmente ficticio, ¿no ve? Entonces, por eso es importante, digamos, entender todo esto. Por eso vamos a decir que la epistemología es el estudio del conocimiento científico, la cual nos permite, digamos, hacer un análisis de sus conceptos para darle, digamos, esa validez al proceso investigativo, para darle esa fiabilidad, para precisar esa teoría, para tener esa evidencia concreta, ¿no ve? Entonces, por eso vamos a tomar siempre conciencia del nivel de la profundización epistemológica que nos va a permitir, digamos, allanar el camino de la investigación. Ahora, cuando nos referimos las actitudes hacia la ciencia, estamos hablando de actitud frente al desarrollo del conocimiento científico, que está relacionada con la epistemología del sujeto, la visión de ciencia, que va a implicar aspectos cognitivos, valorativos, éticos, afectivos, emotivos, conductuales, normativos y de pensamiento. ¿A qué nos lleva todo esto? A consagrar la idea, a entender el porqué del ser, a entender, digamos, cuál es el ser de la ciencia, a preguntarnos qué hace la ciencia o cuándo hacemos ciencia y cuál es la metodología precisa para hacer ese estudio y cómo esa metodología nos lleva, digamos, a tener una buena ubicación en función del objeto de estudio. Entonces, ahí tiene que jugar mucho lo que es el método. Ese método que han venido construyendo
los teóricos de la ciencia en el pasado, esos hombres que se han dedicado, digamos, a la sociología. Entonces necesitamos entender todo ello. ¿Qué nos permite todo esto, digamos, al final? Entender cómo se estructura esa dinámica de la construcción del conocimiento. Y cómo desde esta perspectiva ahora podemos plantear, tomando una epistemología amplia, cómo ahora podemos significar esa construcción de esos nuevos modelos de enseñanza dentro de esa dinámica de relaciones entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente que les decía hace un momento. Cómo eso permite, digamos, aprender esas nuevas actitudes generadas dentro de los diferentes escenarios. Cómo esos nuevos modelos didácticos ahora van a privilegiar esa exposición de los conocimientos. ¿Y eso dónde se genera? En las instituciones de educación superior. Entonces, en función de ello, ahora vamos a podernos preguntar qué realmente enseña la ciencia y cómo debe de entenderlo el docente, digamos, esta visión de la ciencia. ¿De qué manera nosotros podemos aportar como docentes al desarrollo de la ciencia? ¿No ve? Entonces son diversos elementos que van a empezar a emerger producto de todo este proceso de comprensión. Entonces les decía, en función de la actitud del desarrollo del conocimiento científico, que está, digamos, relacionada con la epistemología, podemos decir ahora que las actitudes científicas se pueden clasificar ¿en qué? En una actitud general hacia la consolidación de las ideas y la información, hacia una actitud de evaluación de las ideas y de la información, hacia una nueva actitud de lo que tiene que ser la ciencia y su nueva imagen. Miren cuán importante es, digamos, abordar todos estos elementos. Y acá les digo, abordar la química desde una epistemología amplia considera aspectos internos y externos en la estructura del conocimiento. Significa actitudes más amplias y más complejas. Al existir un cambio epistemológico, cambian las actitudes. Se generan o construyen nuevas estructuras. Entonces, en función de esto, podemos decir cómo la ciencia ha ayudado a su desarrollo, al desarrollo de la humanidad. Y en este caso podemos decir que simplemente mediante la generación de nuevos conocimientos, lo cual obviamente nos ha permitido mejorar la educación, nos ha permitido mejorar la calidad de vida. Y bajo esa lógica debemos de estar bien seguros que la ciencia ha podido pues responder a las necesidades de la sociedad, ha podido responder a esos desafíos de la humanidad a nivel mundial. En esta última pandemia que hemos vivido, ¿cuál ha sido la solución? ¿A quién hemos recurrido? A la ciencia. Entonces ellos nos han dado, digamos, una respuesta, si bien ha demorado, digamos, un cierto tiempo, pero ha respondido a esa demanda mundial de poder combatir al COVID-19. Y miren cómo la ciencia ha sido, digamos, fundamental. Por eso podemos decir que la ciencia tiene como fundamento, digamos, esencial la observación y la experimentación. Y que producto de ello ha surgido, pues, esa solución, ¿no? Producto de esa observación, digamos, de esa enfermedad, y en función de la precisión, digamos, de la aplicación de ciertos métodos, se ha podido, pues, consolidar un nuevo medicamento, ¿no? Para poder paliar, digamos, todo ese proceso de la pandemia que nos estaba empezando a debilitar como humanidad.
Producto de ello se han establecido, ¿no?, ciertos criterios de verdad. Esos criterios de verdad que han aportado, digamos, a coadyuvar a la salud humana. Por eso, digamos, la importancia de la ciencia, tanto, digamos, como ciencia y como tecnología, que buscan, digamos, de manera conjunta todo ello. El desarrollo de ciertos productos, como en este caso ha sido las vacunas, de generar, digamos, nuevas herramientas, de esos productos, insumos que satisfagan, digamos, esas necesidades humanas, que aporten, digamos, a esos problemas de la salud. Y eso solamente se genera, pues, en función de lo que son estos aportes. Por eso el reconocimiento de la complejidad de la estructura de la ciencia y sus relaciones con otros ámbitos. Y esto nos va a permitir a nosotros a aportar una buena formación en los centros de enseñanza donde nos desenvolvemos nosotros, ¿no? De cómo aportamos a esas necesidades humanas para la solución, digamos, de esas problemáticas emergentes dentro de esas realidades. Por lo tanto, el aprendizaje de las ciencias no se había limitado solamente a lo cognitivo, sino que abarca aspectos administrativos, metodológicos. Y acá les digo, desde estas posturas epistemológicas, no solo se asume la ciencia por ciencia, sino que reconoce la dinámica de la misma en contextos históricos específicos. Entonces siempre va a haber, digamos, esa correspondencia, ¿no?, de responder, digamos, a su escenario geográfico. Entonces, a partir de ahí, proyectar, digamos, todo esto de el aporte que se va a generar, digamos, para el bienestar de la humanidad. Y como producto, digamos, de este progreso de la ciencia, el mundo íntegro se beneficia, digamos, con esos nuevos aportes. Y en función de ello vamos a poder generar un mayor desarrollo natural. Va a haber, digamos, un mayor, qué sé yo, aporte social, un mayor aporte cultural. Obviamente eso va a implicar también, digamos, en un fortalecimiento económico para quienes son, digamos, los promotores de estos grandes inventos que se van a ir generando producto de la aplicación de la ciencia y la tecnología. Entonces, eso por favor lo tomaremos muy en cuenta. Ahora, dentro de esta estructura que nos han pasado como contenidos mínimos, nos invitan a reflexionar sobre lo que son las organizaciones, profesiones y políticas científicas. Sobre todo, hablar, digamos, sobre las políticas científicas desarrolladas en cada uno de los países, ¿no? Cómo, digamos, los países altamente desarrollados han generado, digamos, todo esto. ¿Cuál debe ser ahora esa nueva actitud de la ciencia que nosotros debemos de proyectar? En función de ello, les digo, la política científica y tecnológica como elemento importante en la planificación estratégica data de los años 40. No es esto algo reciente. Cuando ya Norteamérica obligaba, digamos, a sus centros de investigación a que den respuestas sobre lo que debía ser el futuro de esa nación. Por eso en algún momento les decía, ¿cómo tiene que estar relacionado estas casas superiores de estudios llamados universidades con el Estado? ¿Cómo tiene que estar relacionado con las diferentes gobernaciones, los municipios y la sociedad en su conjunto? Desde estas universidades tienen que salir pues prácticamente las respuestas. Porque se supone que nosotros somos los que tenemos el conocimiento. La contrastamos, la estudiamos dentro de nuestra realidad y en función de ello podemos aportar con la solución. Y lastimosamente en nuestro contexto, ni el Estado, ni las gobernaciones, ni los municipios nos preguntan pues a las universidades, ¿no?, en función de los problemas por los que van atravesando.
Entonces, en ese sentido, nos vemos pues totalmente, digamos, aislados. Por eso es que también hemos venido trabajando solamente dentro de nuestra burbuja, ¿no? Como instituciones de educación superior. Es solamente entre nosotros que nos aplaudimos sobre algunos trabajos realizados. ¿Y por qué habrá habido este descuido, digamos, este rompimiento, esta ruptura entre la sociedad, la universidad, el Estado, los municipios o las gobernaciones? Porque las instituciones de educación superior no han podido generar esas nuevas políticas de hacer ciencia. Les decía, en mi universidad hay una sola facultad que se ha preocupado de eso, de fortalecer a sus profesionales, a sus docentes, capacitarlos, digamos, en esto de hacer ciencia. Y hoy por hoy podemos levantar la cabeza nosotros gracias a esa facultad, que generalmente están, digamos, compitiendo con proyectos, haciendo investigaciones, ¿ya? Y que el resto de las facultades solamente nos hemos dedicado a replicar el conocimiento. No hemos sido capaces de generar el progreso científico, no hemos podido aportar al conocimiento. Es más, les digo, hemos sido solamente repliquadores, ¿no? Y en función de ello, hemos intentado mover la nueva dinámica del conocimiento. Entonces, no en todas las facultades generamos conocimiento. No en todas las carreras aportamos con algo a esa área en específico. Entonces, acá tiene que movernos, digamos, el nivel conciencial para poder replantear, digamos, esos procesos investigativos. Entonces, ahí mucho tiene que ver también las políticas, digamos, administrativas, ¿no? De quiénes son los responsables de llevar adelante a estas instituciones. Entonces, por eso creo que en algún momento tenemos que hablar, digamos, sobre el fracaso de las políticas científicas y tecnológicas, ya sea en nuestro país o en Latinoamérica. Pero antes de eso, vayamos a referirnos a esto, del rol que han jugado estos centros de investigación científica para proyectar el devenir de estos países. Por eso es que les digo acá que la difusión de ese conocimiento debería ayudarnos a estimular nuevas empresas, proporcionar nuevos empleos, no solamente, digamos, a quienes son, digamos, nuestros formados en nuestras instituciones, sino absolutamente a todos, a la humanidad en su generalidad. Si en las universidades no estamos generando estos conocimientos, ¿quiénes van a ser los responsables? ¿Acaso vamos a pedir siempre que vengan investigadores o cientistas de otros lados, de otras universidades, para que ellos sean quienes nos los sistematicen esos conocimientos que necesitamos generar en nuestros espacios? No, acá nosotros tenemos que tener esa capacidad de organizar esos nuevos programas, de organizar, digamos, esos nuevos proyectos, para que en función de ello planteemos pues al gobierno qué es lo que estamos nosotros avisorando para el futuro, cómo podemos aportar desde los diferentes ámbitos disciplinares, cómo podemos planificar esos nuevos programas que vayan en beneficio del desarrollo de la sociedad boliviana. ¿No ven? Entonces tenemos que aprendernos de estos otros países, quienes han interactuado, digamos, quienes han confiado en sus centros de investigación, para que les aporten con ideas, para que en función de esa investigación que generan, digamos, al interior de estas universidades, y que esa información procesada, analizada, plantee, pues, digamos, de cuáles van a ser esos mecanismos, digamos, de desarrollo científico, tecnológico, que nos van a permitir, digamos, a salir de la pobreza. En muchos casos nos quejamos nosotros de que somos países totalmente, digamos, subdesarrollados. Siempre ponemos de por medio la pobreza.
¿no ve? Evidentemente, digamos, la persistencia de la pobreza no va a ser, digamos, eliminada, por más que los gobiernos nos hagan creer de que haya cero pobreza. Mentira, la pobreza sigue, digamos, existiendo, ¿no? En el área rural. Va a seguir existiendo, digamos, esas desigualdades estructurales, esas desigualdades sociales. Va a seguir existiendo esos privilegios culturales, digamos, para ciertos grupos. Va a seguir existiendo esas brechas en la educación, en la salud, en los servicios básicos. Va a seguir existiendo esa falta de trabajo, esa falta de incertidumbre, digamos, en el mercado laboral cuando lanzamos nosotros profesionales al mercado laboral. Entonces, a partir de eso, sería importante, digamos, tomar estas experiencias que en el pasado lo han tomado estos países que han confiado en sus centros científicos y cómo a partir de ella, al obedecer, digamos, en esas sugerencias que les han planteado, hoy por hoy estos países se han constituido en potencias altamente, digamos, dominantes en cuanto a tecnología, promotores, digamos, de nuevos conocimientos. Eso es lo que nos falta a nosotros, formar nuevos investigadores, impulsar esos nuevos desafíos científicos y tecnológicos. ¿No ven? Entonces les decía en las anteriores sesiones, a veces celebramos con bombos y platillos el haber consolidado, qué sé yo, una investigación, pero que lo único que hemos hecho es repetir, digamos, lo que ya en otros escenarios ya se ha trabajado, ya se ha dado solución a eso, y que para nosotros todavía parece siendo, digamos, algo totalmente novedoso. Entonces, en función de ello, creo que ahora vamos a tomar nuevas iniciativas, ¿no? Así como lo han hecho los países europeos, ¿no? Por los años 60, como producto, digamos, de ese análisis de la realidad y de sus visiones a futuro, han planteado, digamos, estos nuevos retos y que hoy por hoy son, digamos, los países líderes, ¿no? En cuanto al desarrollo científico, en cuanto al desarrollo tecnológico. Y cómo a partir de ella han promovido, ¿no? Estas nuevas políticas de expansión económica, de, de entrar, digamos, a nuevas proyecciones políticas, de generar, digamos, nuevas dinámicas culturales. Entonces, miren cuán importante es todo eso, tomar en cuenta, digamos, para nosotros, ¿no? Para de una vez por todas, tomar conciencia como profesionales, como instituciones de educación superior, para que Bolivia pueda tener, pues, digamos, una tradición ya científica y tecnológica, pero propia. Hablamos de la soberanía, hablamos que tenemos que ser nosotros algo propio, con identidad, pues entremos a desarrollar, ¿no ve? Esos nuevos modelos que nos van a permitir, digamos, a entrar, digamos, a esas nuevas dinámicas de mejora de la población, a esas nuevas dinámicas de crecimiento económico, a esas nuevas proyecciones, digamos, sociales, a esas nuevas mejoras, digamos, culturales que se va a generar, digamos, producto de la construcción de estos nuevos conocimientos. Entonces, América Latina, en su generalidad, ¿no? Está nomás, pues, inmersa en esa tecnología que nos transmiten los países altamente desarrollados. En esencia, ¿qué nos venden ellos? ¿Qué nos están prácticamente insertando dentro de nuestras realidades? El conocimiento. Entonces, en eso sí nos han sacado ventajas. Y eso es lo que nosotros no queremos hacer, generar conocimiento. Hasta llegamos a la aberración. Para mí es a veces hasta bien humillante cuando yo asigno, digamos, la elaboración de cierto tipo de trabajos, hasta se generan quejas y siendo docentes. Al decir que les he dado un trabajo, no me refiero a este módulo por si acaso, me refiero de otros módulos, ¿ya?
que les he dado un trabajo altamente exigente, que soy el único docente que no les entiendo, que debía ser como los demás docentes, de solamente hacer tarea, digamos, en clases, de analizar algunas cositas y con eso tener, digamos, la calificación, y que no debíamos esforzarles demasiado, digamos, en esas lecturas. Y nosotros nos estamos quejando como país de que no generamos conocimiento. ¿Y cómo podemos alcanzar el conocimiento si no hemos leído nada? Si no hemos sido capaces de escribir algo, por lo menos. Y creo que a esa lógica hemos entrado algunas universidades. He sido testigo de muchas experiencias en algunas universidades donde las autoridades se aprovechan. No estudian, pero tienen el título, por sobre todo los políticos. Y eso es injusto desde mi punto de vista. Y lo estamos volviendo como una nueva cultura, digamos eso, de no estudiar solamente pagar la colegiatura, pero tener, digamos, el grado académico. Entonces no podemos llegar a eso, ¿no? Entonces queremos hacer ciencia y para eso estamos, digamos, en las universidades. Pues hagamos algo, trabajemos algo. En mi carrera, en mi universidad, también hemos tropezado con ese problema. Ha habido un momento en que nos han dicho, señores, tienen que entregar una producción intelectual a lo largo de la gestión académica. Uy, hemos dado un grito al cielo, pero al final hemos logrado hacer. Lo hemos hecho a nivel conciencial, obviamente el primer año. El segundo hemos visto que no había mucha exigencia, hemos bajado el nivel. Entonces, para eso también hay que generar, digamos, ciertas metodologías, ciertas dinámicas, ¿no? Cierto tipo de controles, de evaluaciones de estos procesos de construcción de conocimiento que estamos intentando generar. Pero también he sido testigo, digamos, como autoridad, ¿ya? De que en muchos casos, ¿qué hacemos los docentes, supuestamente investigadores? Hacemos trabajar a nuestros estudiantes, compilamos todo eso, presentamos nosotros todo ese trabajo y con eso pensamos que hemos resuelto. Desde mi punto de vista, creo que quien dirige todos estos procesos investigativos debería de ser quien da, digamos, las pautas, quien entrega, digamos, esos lineamientos metodológicos y en función de ello, a las nuevas generaciones, hacerles trabajar, hacerles producir, digamos, conocimientos. Ahí sí podemos nosotros ser, digamos, los que vamos a aportar en la sistematización, ¿no? Y no, digamos, aprovecharnos de ellos, ¿ya? Entonces acá un poco se ve cómo hemos ido evolucionando en este proceso, digamos, de la investigación a lo largo de los años, en función de lo que hemos venido, digamos, ya mejorando desde los años 40, 50, 60, 70, hasta llegar, digamos, a nuestra actualidad. ¿Cómo se han intentado, digamos, organizarse estas instituciones, ¿no? A partir de algunos referentes, de algún tipo de búsquedas de desarrollo de producción del conocimiento. Entonces, y en función de eso, obviamente que se han ido generando algunas herramientas, algunas estrategias, que eso ha permitido prácticamente, digamos, a promover, digamos, la ciencia en alguna medida. Y una de ellas es la RICIT, por ejemplo, ¿no? Que tiene como objetivo facilitar el intercambio internacional de información en ciencia, tecnología, innovación y el desarrollo de estudios comparativos. Además de organizar reuniones de interés regional para facilitar el intercambio de información estadística, así como contribuir a la formación y capacitación de especialistas en cada campo disciplinar. Miren, el año, ¿cuándo era esto? El año 2013, yo fui invitado a México para poder hablar, digamos, sobre los procesos investigativos
en el área cultural. Yo no tenía ni idea, digamos, pensé que estaban haciendo la burla, pero había sido, digamos, a través de la Universidad Mayor de San Andrés, que se me eligió, digamos, a mi persona para poder, digamos, ir a plantear en estas reuniones regionales, ¿no?, de América Latina y el Caribe, ¿no?, donde mostramos, digamos, estos avances que estamos trabajando. ¿Cuáles son, digamos, esos nuevos aportes metodológicos que estamos generando al interior? Entonces, obviamente, eso ha tenido, digamos, su alcance, ha tenido, digamos, su repercusión en los diferentes escenarios investigativos. Pero hoy por hoy, les decía, se ha entrado a una nueva dinámica, digamos, de la construcción del conocimiento, desde lo que es el proceso de la transcomplejidad. Entonces, eso es lo que se está empezando a promover en América Latina. Ténganlo por seguro que de aquí a unos 2 o 3 años ya vamos a estar hablando desde la transcomplejidad, a romper prácticamente todos los paradigmas con los que nos desenvolvemos en nuestro conocimiento general. Entonces, por eso es importante, digamos, ahora puntualizar sobre el fracaso de la política científica y tecnológica en América Latina. ¿Qué nos ha llevado, digamos, a estos fracasos? Obviamente que no han habido buenos lineamientos políticos, nuevas planificaciones. Y acá les digo del por qué han fracasado. Generalmente existen dos tipos de políticas, macros al interior de un país, ¿no?, y otros que son micros. Entonces no hemos sido capaces de proyectar todo eso, ¿no? Entonces ahí no ha habido esa visión de nuestros líderes, de estas instituciones llamadas universidades, de cómo promover, digamos, esas políticas investigativas, de cómo generar esas cooperaciones internacionales, cómo promover ese intercambio de docentes, de estudiantes. Ahora sí, estamos entrando, digamos, ya a promover esos intercambios. Por ejemplo, acá en Bolivia, el ASDI-SAREC, debía escuchar, digamos, de ese programa, donde nos han profesionalizado, ¿no?, a nuestros docentes a través de los doctorados, pero realmente una formación, digamos así, totalmente exhaustiva en el área de la investigación, ya obviamente en el área en el que el docente se desempeña, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos los primeros doctores, ya sea en economía, en derecho, ¿no?, ya sea, digamos, en matemáticas, o ya sea en física, o en arquitectura, pero ¿producto de qué? De esos intercambios, ¿no?, de esas cooperaciones internacionales. Pero la idea era, digamos, que en función de ese fortalecimiento de esos profesionales, ahora se replique acá en nuestro medio. Pero lastimosamente no se ha podido, digamos, dar continuidad a eso, ¿no? Nos hemos descuidado como instituciones de educación superior. Es más, quienes deberían de promover, digamos, ese liderazgo de formar nuevos investigadores, esos nuevos doctores formados en el exterior y que trabajen ahora por el nuevo desarrollo de investigadores, lo único que han hecho es, primeramente, tocar la puerta de las universidades privadas e ir a ofrecer sus servicios ahí. Cuando en las normativas, en el compromiso que habían asumido ellos, era que se dediquen por el lapso de 2 años a sus facultades, a sus carreras. Pero lastimosamente no ha sido muy bien entendida todo ese proceso. Entonces hayan venido, digamos, estos fracasos de estas políticas científicas tecnológicas, por esas faltas, digamos, de planificaciones, de comunicaciones, que no hemos sido capaces, digamos, de proyectar esos crecimientos, ¿no?, metodológicos, esas consolidaciones, digamos, de cierto tipo de sistematizaciones, ¿no?, investigativas, para que podamos aportar, digamos, en función de ello, al ámbito de la agronomía, que sea al ámbito de la física, de la matemática, absolutamente, digamos, de todas las áreas
¿no? De todos los ámbitos, no solamente de las ciencias exactas, sino también de las ciencias humanas, de las ciencias sociales, ¿no? Y de las otras áreas que comprende, digamos, las universidades. Lastimosamente hubieron esos descuidos. Entonces, les decía hace un momento, tenemos lastimosamente esa desconexión de la universidad con el Estado. Esa desconexión, digamos, con la sociedad. Y en muchos casos no sabemos si lo que estamos formando como profesionales realmente responden o no a las exigencias de la sociedad, a las exigencias de esas instituciones que cobijan a nuestros profesionales. Pero eso sí, tenemos ideas, pero que no las sabemos concretar, ¿no? No hay, como les decía, esas planificaciones exhaustivas, con miras a generar esos cambios, con miras, digamos, a esas visiones de política mundial. ¿Cómo nosotros ahora nos equiparamos a esos países? Eso nos está faltando, pero ahí nos han tomado la delantera estos países como México, Brasil, Argentina y hoy por hoy Chile, ¿no? Entonces, en eso sí tenemos que estar bien conscientes. ¿Ya? Cómo esos países ahora han planificado, digamos, su educación, su manera de generar conocimiento y cómo eso se proyecta, digamos, desde los niveles de abajo, desde el nivel, digamos, escolar, el nivel secundario. Yo he tenido la oportunidad de que me inviten en el año 2010 a la Universidad Católica del Norte de Chile, justamente también para hablar, digamos, sobre lo que es la consolidación del conocimiento en las universidades bolivianas. Y ahí he podido ver cuál era el nivel de análisis, de reflexión que tenían sus estudiantes. Al decano que me acompañaba, le digo, ¿de qué nivel son esos estudiantes? Me contesta simplemente que eran del primer año. Y ahí uno se da cuenta, ¿no? Cuál es el nivel, digamos, educativo que tienen ellos en relación a lo que nosotros tenemos acá en nuestro contexto. Entonces, hay que generar, digamos, esas nuevas dinámicas, esos nuevos desarrollos, de acceder, como les digo, acceder de manera competitiva a los mercados externos, de cómo ahora, digamos, generar esos conocimientos, cómo consolidar a esos nuevos científicos, digamos, en nuestro país. No basta con hacer esas maestrías en investigación científica. Yo he tenido la oportunidad de hacer 2 maestrías en investigación científicas en 2 universidades distintas. Pero lastimosamente ninguna de las 2 universidades me han sabido entregar el conocimiento que yo necesitaba. Es más, mis docentes no tenían idea de lo que estaban dictando. Entonces ahí entré en un proceso ya solamente de la autoconciencia, ¿no? Porque no había más, ¿no? Ya estabas metido dentro de ese rol. Entonces, al final tuve que, digamos, indagar por diferentes universidades, ¿no? Terminé finalmente estudiando en 6 universidades para conocer, digamos, estas realidades, ¿no? De cómo es, digamos, el proceso educativo, cómo estamos generando ciencia. Obviamente hay algunas universidades que lo están tomando, digamos, con mucha responsabilidad, pero otras solamente lo estamos viendo como un escenario de negocios. Entonces, no lo estamos asumiendo con una responsabilidad totalmente, digamos, así precisa, como lo hacen los otros países, ¿no? Altamente desarrollados. Entonces, en eso también tenemos que tomar conciencia, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, esas nuevas tendencias de las políticas científicas y tecnológicas en los países desarrollados en relación a lo que nosotros hacemos? Y acá les digo, tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Qué es lo que se buscó, digamos, en esa nueva dinámica, digamos, de generar ciencia y tecnología? ¿Cuál ha sido, digamos, la visión de estos países altamente desarrollados en función de su industria? En función, digamos, del crecimiento de su economía.
¿Cuáles han sido esas proyecciones tecnológicas que han tenido? Obviamente, pues, que estas nuevas tecnologías han sido mejorados. No solamente, digamos, en el ámbito de los medicamentos, sino en los diferentes ámbitos, en la tecnología. Han generado, digamos, una nueva economía digital. Han generado, digamos, ¿qué les puedo decir? Nuevos instrumentos estratégicos para transitar, digamos, en ese desarrollo, digamos, sustentable, producto de esa globalización que se han generado. Han planteado nuevos desafíos, nuevas oportunidades, digamos, en función de esa consolidación de sus conocimientos. Han generado una mayor dinámica, digamos, al interior de esos escenarios geográficos en los que sus núcleos humanos se desenvuelven. Por eso es que los resultados de la ciencia y de la tecnología les han servido pues para diversificar su economía, para generar nuevos productos, nuevos servicios. Si bien no son, digamos, productores de materias primas, pero ellos tienen el conocimiento para transformar esa materia prima, ¿no ve? Entonces ahí nos sacan ventaja. En función, digamos, de esa consolidación de su conocimiento, miren cómo han conquistado el espacio, cómo ahora son dueños de la comunicación, cómo ahora son dueños de la tecnología. Por poco más van a ser dueños de nuestra vida, ¿no ve? Entonces, acá hay, digamos, muchas cosas que tenemos que empezar a analizar, a reflexionar. ¿A qué cosa conlleva, digamos, el desarrollo científico? En función de esos programas avanzados que tienen. Les decía, no solamente, digamos, el haber conquistado, digamos, el espacio. Cómo esta tecnología, les decía, ha impulsado su transformación de esa economía global. Ahora ya no tienen pues solamente esa economía regional, ¿no ve? Se han expandido por todo el mundo. Hasta hay una cierta preferencia, digamos, por consumir sus productos. Y que en función de ello hemos hecho pues evolucionar su industria. ¿Verdad? Miren cuán importante es, digamos, entender todo eso. Cómo esa tecnología les ha aportado, digamos, qué sé yo, como humanidad. Cómo les ha permitido, digamos, ahora simplificar el ahorro del tiempo, producto de la incorporación de la computadora, digamos, de los robots. ¿No ve? Entonces ahora para nosotros viene el reto. ¿Cómo aportamos a ese desarrollo de la humanidad? ¿Cuáles deben ser esos pasos? ¿Cuáles deben ser esos inicios de las políticas científicas y tecnológicas? ¿Cómo debemos de proyectarla para el futuro? ¿Acaso estamos esperando siempre que entremos en una crisis para recién empezar, digamos, a repensar sobre lo que realmente nosotros necesitamos? No, ¿verdad? Nosotros podemos competir, pero para eso tenemos que asumirlo con seriedad, la educación. Y si no hay, digamos, una buena educación en nuestros países, pues lastimosamente vamos a seguir desaventajados. No vamos a poder convertir a nuestras industrias en competitivas. Vamos a seguir siendo considerados como países extraccionistas, ¿no? Solamente que nos encargamos de extraer la materia prima y no transformarla. Necesitamos aportar con eso, así como lo han hecho estos países altamente desarrollados, ¿verdad?
Entonces, ¿cómo ahora todo esto de estas políticas científicas y tecnológicas nos va a permitir a tener, digamos, una nueva visión? Nos va a permitir, digamos, a plantear nuevos lineamientos, nuevos mecanismos de ese desarrollo científico y tecnológico que les decía. Entonces, ya no ser dependientes totalmente de estos países altamente desarrollados en ciencia y tecnología. Ese es el reto. Y acá quisiera detenerme, digamos, un poquito, ¿no?, en la situación nacional en la que nos encontramos nosotros. Y acá les digo, en Bolivia no ha existido una estrategia nacional que permita desarrollar las capacidades tecnológicas de manera racional y sostenible. Si bien venimos preocupándonos sobre este aspecto desde la década de los 70, 80 del siglo pasado, ya, obviamente que no hemos sido capaces de poder, digamos, plantear, ¿no?, algo propio de nosotros, algo que nuestras universidades hayan producido. Mira, no hemos sido ni siquiera capaces de producir un tablero aglomerado. Lo han hecho otros países, teniendo, digamos, tanto insumo acá. No hemos sido capaces de ingeniarnos y de aprovecharlo, digamos, todo ese material reciclado solamente. Si bien en Bolivia tenemos universidades que datan, digamos, desde hace cientos de años, ya, la primera universidad en Bolivia, ustedes saben, que ha sido la Universidad Mayor San Francisco, ¿cómo es? Universidad Mayor Real y San Francisco Javier de Chuquisaca, ¿no?, creada en 1600 y picos, ¿no? Creo que 627 o 24, no recuerdo muy bien, pese a que saqué mi doctorado de ahí. Después la Universidad Mayor de San Andrés, eso sí me recuerdo que es en el año 1830, ¿no? Después la San Simón, la Gabriel René Moreno, la Tomás Frías y la Universidad de Oruro, ¿no? Quienes tenían esa alta responsabilidad de proyectar, digamos, esto de la investigación, de generar ciencia, de generar conocimiento. Pero lastimosamente estas universidades también han respondido pues solamente a una formación de ciertas élites. ¿No ves? Si preguntamos a nuestros papás, era bien difícil pues ingresar a la universidad, ¿no? Lo mismo que al colegio militar, digamos. Por eso es que muchos solíamos cambiarnos de apellido, ¿no?, para poder ser aceptados, digamos, dentro de estas instituciones. Entonces hemos tenido pues ciertos retrasos también en eso, ¿no?, por esas malas visiones. Pero eso sí, desde los años 70 o 60 o 70, hemos sido, digamos, capaces de poder, digamos, tomar conciencia, ¿no? Los gobiernos de ese entonces, obviamente, que han creado, digamos, estos escenarios. Les digo acá, creando centros nacionales de investigación, principalmente en el sector agropecuario, mediante la adquisición de paquetes tecnológicos, industriales. No solamente esto es de ahora, sino desde el pasado. Obviamente, pero que en ese entonces, si bien se ha creado la Academia Nacional de Ciencias, que queda ahora, digamos, en el Prado, de la ciudad de La Paz, ha sido pues una institución rectora de la ciencia en el país. Obviamente que al inicio, no sé cómo estará constituida ahora, estaba conformada, digamos, por académicos vitalicios, que ellos eran los únicos que podían hacer ciencia. Y que para pertenecer, digamos, a ese círculo, pues tenías que tener, digamos, no sé, ciertos requisitos de producir tantos artículos, de escribir tantos libros, y que recién podías, digamos, ser tomado en cuenta en la Academia Nacional de Ciencias. En la actualidad desconozco cómo se maneja, digamos, esa institución. Pero en función de ello, a medida que hemos venido avanzando en el tiempo, obviamente que se han venido creando también diferentes instancias, ¿no?,
De los que recuerdo está el, a ver, ¿cómo es? El Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico. Después es la Dirección de Ciencia y Tecnología. Y obviamente, digamos, esto dependiente del Ministerio de, a ver, de Planeamiento y Coordinación, ¿no? Entonces, hasta hemos nombrado nuestros embajadores de ciencia y tecnología, ¿no ve? Recientemente con el gobierno de Áñez, ¿no ve? Que también ese ha sido un fracaso, ¿no? Que no ha podido, digamos, tener sus frutos esperados. Pero en Bolivia han habido, digamos, esas preocupaciones, ¿no? De conformar, digamos, esas instancias, ¿no? Que puedan, digamos, dinamizar, que puedan proyectar el funcionamiento de estos centros de investigación. Entonces, ¿qué es lo que se buscaba con todo esto? El desarrollo de la ciencia y la tecnología, para que Bolivia se constituya, digamos, en un país innovador. Entonces, esos eran, digamos, los objetivos fundamentales, ¿no? De prestar servicios científicos y tecnológicos, de entrar, digamos, en un mejoramiento de la transferencia tecnológica hacia las empresas y de esa manera, digamos, proyectar un desarrollo sostenible, digamos, de la tecnología. Pero no hemos sido capaces, digamos, de darle fortalecimiento a eso. Si bien con el gobierno de Evo Morales se ha creado, digamos, el Viceministerio de Ciencia y Tecnología, ¿no? Bueno, esto tampoco, digamos, desde mi punto de parecer, no ha prosperado tampoco. ¿Cuál era, digamos, el objetivo fundamental? Diseñar políticas de ciencia y tecnología para entrar en ese proceso de la innovación. Pero por falta, digamos, de especialistas, de profesionales, no hemos podido aportar mucho en todo esto. Pero hoy por hoy tenemos, ¿no? Diferentes institutos conformados, digamos, en las universidades, en algunas instituciones, digamos, que no son estatales, ¿ya? Tenemos diferentes, ustedes conocen el Instituto Geográfico Militar, conocemos el Instituto Nacional de Estadística. ¿Qué más se me viene, digamos, a la mente? Bueno, en el área de salud tenemos bastantes, no recuerdo muy bien, digamos, en este momento, ¿no? El Museo de Historia Natural, ya el Observatorio Nacional de Astronomía. ¿Qué más sería? Bueno, hay diferentes instituciones, ¿no? Que están ahora, digamos, siendo responsables de promover esto del desarrollo de la ciencia en nuestro país. Y por eso les digo que en las universidades no existe una política de incentivos a la investigación científica y tecnológica. Más han sido iniciativas propias, pero sin mayor repercusión, ¿no? Que hemos respondido, digamos así, a nivel regional, sí, hemos respondido. Ya con algunas investigaciones, digamos, no muy, digamos, resaltantes, pero que se ha trabajado, sí. Todo lo que nos está faltando a nosotros es un poquito más, digamos, de interacción, de conocer la realidad, de salir, digamos, fuera de nuestras cuatro paredes y en base a ello proyectar, digamos, estas investigaciones. Y podemos hacer, digamos, grandes aportes si es que lo tomáramos con mucha responsabilidad. En mi facultad, por ejemplo, se ha destinado un alto presupuesto para el Instituto de Investigación. Pero ¿cómo lo hemos trabajado eso? Como un espacio laboral para aumentar horas de quienes se han considerado investigadores.
Y creo que desde ese punto de vista no puede funcionar, digamos, estos centros de investigación científica solamente para aumentar horas, sin tomar conciencia de lo que realmente implica una responsabilidad de hacer una verdadera ciencia, ¿no? Por eso les digo que en Bolivia no se contaba con un instrumento legal para el desarrollo de iniciativas en temas de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, ahora creo que el gobierno ya tiene, digamos, esa declaración, ¿no? De cómo fortalecer, digamos, estas capacidades tecnológicas y de innovación. Entonces, ojalá, digamos, en un tiempo no muy lejano, podamos, como instituciones de educación superior, realmente aportar al desarrollo científico y tecnológico. Podamos ser capaces de poder generar conocimientos que aporten al desarrollo de la humanidad, que no sean, digamos, proyectos que subsanen problemas totalmente, digamos así, algo bien particulares. Y ese es uno de los retos, ¿no?, del nivel doctoral, de aportar, digamos, a soluciones a nivel macro. De que en este nivel doctoral, por tener, digamos, un alto componente investigativo, me refiero, digamos, en general, 70% de investigación, porque así se lo conceptualiza un doctorado, y que producto de esa investigación generada, digamos, todos los días, se pueda arribar, digamos, con un buen aporte, ya sea a nivel teórico, ya sea a nivel, digamos, tecnológico, técnico o a nivel científico. Entonces, no solamente, digamos, en el área teórica. Ahora nos vamos a referir a la política científica como necesidad y en función de sus alcances. Y les digo acá, ciencia y tecnología es de muy alta significación para un país, ya que de ella depende el crecimiento económico, la democratización social y política dentro de este escenario globalizado. Acá es importante entender, digamos, qué es la política pública. Obviamente que es un conjunto de iniciativas y respuestas manifiestas o explícitas, ¿no?, en función de lo que son las proyecciones de un Estado. Como el Estado ahora pide, digamos, nuestra intervención como instituciones de educación superior, ¿cómo deberíamos nosotros, en nuestra condición de instituciones de educación superior, ¿no?, generar este conjunto de acciones para transformar esas realidades? Para que a partir, digamos, de esas acciones programadas, podamos nosotros generar esa dinámica del crecimiento del Estado. Porque el Estado, sí o sí, a nosotros nos financia, ¿no?, todo el presupuesto. Y nosotros, ¿cómo deberíamos de responder ahora? ¿Cómo debíamos acompañar como universidades en el desarrollo y la diversificación, digamos, de esas políticas públicas? No me refiero a la política partidaria, sino a esas políticas de crecimiento, ¿verdad? Entonces, en función de ello, acá les digo, producto de las 3 revoluciones industriales, la tercera es la que ha marcado el ascenso de la ciencia, que ha aportado mucho, digamos, a la economía, ha aportado mucho, digamos, a la movilidad social, ha aportado mucho al crecimiento cultural, a tener una mejor ideología como países. No se ha cerrado, digamos, esas brechas de confrontaciones. Nos ha permitido, digamos, a construir esos cambios, esos crecimientos cuantitativos y cualitativos, digamos, en el desarrollo social.
Estas políticas públicas que parecen ser, digamos, algo complejo dentro de las realidades, ¿no? Nos ha permitido, pues, intervenir en estos procesos de producción del conocimiento para estos diferentes ámbitos. Nos ha permitido comprender esos procesos particulares en función de esa ejecución de las políticas públicas. Nos ha permitido impulsar, digamos, el desarrollo de la investigación científica y tecnológica. Por eso es importante, digamos, asumir con mucha responsabilidad esto de el desarrollo de las nuevas tendencias científicas y tecnológicas. Por eso debemos estar conscientes, digamos, del progreso científico y técnico, del cómo copiar y trasplantar la ciencia. Les decimos, la ciencia no se genera solamente para un núcleo social, sino que la ciencia tiene que ser, digamos, de aporte universal. Y esos aportes, ¿no? Prácticamente van a permitir, pues, digamos, la innovación de los distintos países. Algunos lo asumirán, digamos, con mayor responsabilidad, generarán mayor inversión para ponerlo, digamos, en la práctica, todo ese conocimiento que nos están vendiendo, ¿no? Nos van a permitir, digamos, a organizarnos de mejor manera en estas nuevas políticas de la ciencia y la tecnología para la innovación. Producto de ello vamos a buscar, digamos, el perfil del Estado. ¿Qué queremos como país? ¿Hacia dónde lo proyectamos? Por eso es que tenemos que pensar siempre en la actualidad y ya no en el futuro. ¿No ve? Tenemos que ponerle mayor énfasis en esas necesidades de incorporar esas políticas públicas. Esas políticas, digamos, que nos van a permitir a desarrollar ciencia y tecnología. Entonces, solamente en función de eso podemos nosotros decir que hemos sido capaces de aportar al avance de los diferentes países. Por eso es importante buscar y lograr un grado creciente de autonomía científica y técnica. Obviamente que para esto nos valemos como antecedentes los conocimientos generados en otros contextos. Y a partir de ella ahora generar algo nuevo, pero emergido desde nuestros escenarios. Y aquí hay algo más que les digo. Los investigadores y tecnólogos del tercer mundo no tienen acceso libre ni inmediato a las acciones realizadas de la ciencia mundial. ¿Por qué? Porque ellos prácticamente no se han empezado, digamos, a tomar la delantera. Prácticamente ellos son los únicos que tienen la verdad. Pero ¿cómo, digamos, contrarrestar a eso? Obviamente tomándole, digamos, mayor responsabilidad a la construcción del conocimiento. ¿Y eso de quién depende? De las universidades, de los profesionales que estamos inmersos dentro de esa realidad. Y para eso, pues, hay que generar un nivel de conciencia en la investigación. Y eso es lo que no estamos queriendo entender. Les decía, yo soy parte de las tutorías, tanto de las maestrías como de las tesis doctorales en las diferentes universidades, y lastimosamente veo una resistencia a hacer investigación, una resistencia alta, pero a la lectura. Y así como vamos a alcanzar. Y estamos hablando de
personas que ejercen la docencia universitaria, que no quieren hacer investigación. En algunos casos me he topado incluso, al revisar sus perfiles, copia fiel de un trabajo defendido en otro país. Ahora con el internet todo se descubre, ¿no ve? Entonces ni siquiera en eso somos cuidadosos. Ahora creo que lo único que nos interesa a nosotros es pagar la colegiatura y tener el título. Y presentarlo, eso digamos, ante las instancias que nos piden. Y lastimosamente, el anterior gobierno y el actual no se ha vuelto, digamos, como un proceso cultural eso, de solamente obtener títulos, títulos, títulos y títulos. Pero ¿qué hay detrás del título? ¿Cómo justificamos a ese título con nuestros conocimientos? El título no lo tiene que hacer a la persona, sino la persona lo tiene que hacer al título. Y eso no estamos entendiendo. Por eso es importante, digamos, crear estos climas de investigación, generar esos centros de investigación, pero que sean serios. ¿No ven? Necesitamos implementar esos marcos institucionales para aumentar la interacción con las diferentes instancias de la sociedad. No podemos quedar nosotros totalmente marginados como como países del tercer mundo. Tenemos que entrar también pues a esas potenciaciones industriales, a esa transformación de la materia prima. Necesitamos generar ese nivel de conciencia en nuestros recursos humanos para no seguir dependiendo. ¿Qué más les puedo, digamos, comentar acá? A ver. Bueno, sigamos avanzando. La transferencia de la tecnología. Es importante, digamos, analizar sobre esto, ¿no? La transferencia de tecnología y eventualmente de ciencia por parte de las empresas extranjeras. Esto nos permite, digamos, a promover un debate, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos al asumir esta tecnología? ¿Cómo nos estamos constituyendo, digamos, en nuestra condición de países del tercer mundo o países, digamos, con bajo desarrollo científico y tecnológico? No estamos asumiendo un compromiso de un desarrollo de una política científica democrática. No estamos fortaleciendo el rol de las instituciones de educación superior. Esa educación superior que nos tiene que llevar, digamos, a la cientificidad. No estamos apostando por una nueva circulación del conocimiento. ¿A qué me refiero circulación del conocimiento? Cuando escribimos un artículo, por decirles, hacemos los artículos solamente por cumplir un requisito más, por una obligación, pero no, digamos, para mostrar nuestra producción, nuestros avances. No para contribuir, digamos, en esa construcción de una nueva mirada propositiva. No estamos generando conocimiento en función de ello, ¿no? Entonces, ¿qué nos está faltando? Desde mi punto de vista, un nivel conciencial. Tener esa apertura a hacer esos análisis, a intentar narrar sobre nuestro proceso científico, tecnológico, a repensar sobre esa apertura que tenemos que tener a la construcción del conocimiento, a esa apertura de generar nuevos métodos. Eso nos está faltando. No estamos contribuyendo
al desarrollo de ciertas herramientas para la consolidación del conocimiento. Estaba tomando tecito y compró pancito. Le dije, hay dulce. No, voy a tomar solo té, me han dicho. Por favor, colegas, Alberto Julio Flores y Denise Zurita, ¿podrían desactivar su micrófono? Colegas, Alberto Julio Flores. Por favor, cuando ingresen, desactiven la cámara y el micrófono. Qué pena que el colega Alberto Flores solamente se haya conectado y no esté atento a lo que estemos reflexionando nosotros. Disculpe, doctor, en este instante desconecto. Muy bien. Entonces les decía que nosotros tenemos que tomar ese nivel conciencial de generar conocimiento. Estamos ya en el siglo XXI y podemos nosotros buscar alternativas de generar esas nuevas dimensiones, ya sean desde la visión cuantitativa o cualitativa, para construir conocimiento y de esa manera aportar en alguna medida a lo que es el crecimiento de las sociedades, al crecimiento de la producción científica, a entrar en ese nuevo posicionamiento del conocimiento a nivel mundial. Y para eso, ¿de qué necesitamos? Tener una mejor educación. ¿No ve? Y si no tenemos esa educación, pues lastimosamente no vamos a poder avanzar en el desarrollo de la ciencia. No vamos a poder crear, digamos, nuevas alternativas de comprensión. Y para eso solamente ya, pues, es a nivel conciencial. ¿Qué más podemos trabajar, digamos, en función de esto? Bueno, la política científica, sus razones, ¿no? Su evaluación. ¿Para qué nos sirve todo esto? ¿Qué nos permite, digamos, como sociedades en desarrollo? ¿A dónde nos proyecta? ¿Cuál es la importancia de comprender, digamos, su naturaleza? De esa política científica que tiene que implementarse en estos países, dentro de estas sociedades, dentro de estos estados. ¿Cuán pertinente es, digamos, aclarar sobre lo que es el proceso de construcción de la ciencia, ya sea aplicada o pura? ¿Cómo a partir, digamos, de estas conjunciones, de estas prácticas investigativas, consolidamos el nuevo conocimiento? Y cómo esos nuevos conocimientos deben de estar ligados a la proyección del crecimiento social, económico, político, cultural y educativo, ¿no? Además, digamos, de la salud. Cómo estos factores económicos, sociales, culturales, ideológicos, políticos van a jugar un rol fundamental respecto a la ciencia. ¿Todos estos factores necesitan, digamos, de la ciencia? Claro que sí. En todo está presente la ciencia, ya sea esa ciencia generada desde las ciencias exactas o desde las ciencias sociales. ¿No ve? Hasta ahí quisiera llegar en esta tercera sesión, estimados colegas. No sé si tienen alguna complementación que quisieran hacer. Predispuesto a escucharlos, colegas. Por favor, colega Abner Torres. Adelante. Primeramente, muy buenas noches, estimado doctor. Buenas También noches. buenas noches, estimados compañeros en el doctorado. Bien, doctor, evidentemente lo que usted dice y todo aquello que ha podido compartirnos el día de hoy es como una especie de radiografía del estado en que se encuentra justamente la política científica y también la epistemología nacional. Mire que yo hice la comparación tal vez, bueno, en mi trabajo final del anterior ROTE,
de la comparación que existe tal vez con Estados Unidos y también la situación en la que se encuentra nuestro país, justamente en materia de educación científica y política científica. Y le comento que descubrí algunas situaciones. En virtud justamente a que, digámoslo así, doctor, me puse, digamos, a hacer un poco de filosofía y revisar el pensamiento filosófico nacional y también el filosófico de los Estados Unidos. Le comento que en el siglo XIX y en el siglo XX tiene más incidencia ya, por ejemplo, la filosofía analítica, si mal no recuerdo, que es algo así como una especie de subsidiaria de la filosofía positivista. Luego también está el pragmatismo que es una corriente filosófica que hace énfasis en la verdad, pero siempre y cuando ésta tenga una utilidad social. Y comparándolo con Bolivia, le comento que descubrí lo siguiente, que Bolivia prácticamente sigue todavía dando vueltas, tratando de buscar una especie de identidad nacional, y dando vueltas en esa identidad nacional, tal vez no damos lugar a un pensamiento que sea práctico o pragmático. En ese sentido, creo que Franz Tamayo, también Fausto Reinaga, el mismo Guillermo Frankovich, hacían, digamos, una especie de égloga o elogio tal vez social del indianismo, que está mal dicho, evidentemente, doctor, porque indios, bueno, es el gentilicio de la India, prácticamente. O sea, para mí no existe tal término y además tiene un uso bastante peyorativo, que prefiero que sea más bien de corte indigenista. Entonces, creo que nació una especie de corriente que es política, indigenista, que ha intentado darle, digamos, cierto protagonismo a ese grupo de personas dentro de nuestro país que ahora ya tienen tal vez cierto protagonismo con la coyuntura actual. Pero la verdad, doctor, haciendo la comparación de ambas filosofías, me di cuenta de que nosotros como país y a nivel Latinoamérica adolecemos justamente de ese problema. Entonces, me parece que no estamos teniendo una filosofía que pretenda, digamos, como usted dice, apoderarnos de ciertos procesos para dominar la naturaleza, como es la tecnología. Porque como usted sabe, la tecnología nos va a dar ese poder para apropiarnos de la naturaleza. En cambio, las filosofías que tenemos aquí en Latinoamérica, que todavía siguen y siguen buscando su propia identidad, se pierden, doctor, en el sentido de que se transforman no en ciencia, no en epistemología, se transforman más bien en la materia básica para que partidos políticos de izquierda y de derecha hagan justamente digámoslo así, ¿no? Sus procesos electorales, las bases ideológicas, por ejemplo, de la oferta electoral que hacen en cada país, y obviamente Bolivia no es la excepción. Y me da la impresión, doctor, de que justamente las clases gobernantes no están concentradas en desarrollar la ciencia y la tecnología por esa razón. En la actual coyuntura, doctor, si bien en la anterior también, digamos, hubo un descuido tremendo de la política científica nacional, en la actual sí existe, digamos, tal vez una intención, pero que es meramente declarativa. O sea, todavía no se siente, digamos, la orientación efectiva de esa política científica. Me explico, doctor. Cuando los compañeros me hablaban justamente de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear, yo mencionaba justamente por qué razón metieron ahí como una especie de embutido al área médica, porque yo decía que la panacea no es la radioterapia, no son las energías nucleares, porque en medicina yo conozco más bien el tema de la inmunología, la inmunoterapia que se va, digamos, proyectando más como biotecnología para tratar inclusive cánceres. Que por si acaso, colegas, compañeros estimados, en los Estados Unidos ya existen casos de personas que han curado justamente con terapia inmunológica a personas, a pacientes que estaban justamente desahuciados. En otras palabras, con metástasis cancerígena. Obviamente la energía nuclear no va a tener ese poder, pero sí evidentemente lo va a tener la inmunoterapia. Entonces, doctor, el análisis profundo que usted hace, creo que hace énfasis justamente en eso, ¿no? Que me doy cuenta que tanto las clases gobernantes como los gobernados
no sentimos esa necesidad de hacer ciencia. Y cuando un país no siente la necesidad de hacer ciencia, se concentra más, digamos, en términos económicos, en el consumo de bienes y servicios que obviamente son tecnológicos y científicos, pero provenientes de otro país. No nos ponemos a pensar que nosotros podríamos producir esa ciencia y esa tecnología y, como usted dice, proyectarla, digamos, al extranjero. Un reflejo de eso, doctor, es justamente el ranking internacional de universidades. En el anterior módulo nos decían, pero ¿por qué tenemos que medirnos con los rankings internacionales? ¿Por qué nos tenemos que medir con el examen internacional PISA? Tendríamos supuestamente que medirnos con ciertos parámetros que son meramente nacionales y no internacionales. Pero si usted se fija en los rankings internacionales, la UNSA, que supuestamente es la universidad pública que se posiciona mejor en el país, está en un vergonzoso 1.265, entre las 1.265 universidades que prácticamente están en la cola. Y si usted ve a las primeras 10 universidades, son universidades que producen justamente ciencia y tecnología de calidad internacional. Y como usted dice, tener, digamos, una especie de visión bastante cerrada, de solamente ver nuestra problemática y no ver, digamos, qué es lo que pasa afuera en el ámbito internacional, hace de que sigamos perdidos en una especie de discurso político nacional que no va a tener, obviamente, final, porque al final de cuentas, doctor, es solamente, digámoslo así, la materia básica de los partidos políticos para poder hacer, obviamente, proselitismo, en último caso, demagogia, porque inclusive hablan a nombre de la ciencia, pero no elaboran políticas efectivas. Y como usted dice, sus políticas son solamente partidarias, no son políticas nacionales. Porque si fueran nacionales, pensaríamos en lo estratégico, pensaríamos en que Bolivia tiene ciertas potencialidades. En lo personal, doctor, creo que Bolivia tiene futuro en la biotecnología, no tanto en la física nuclear. Si nos ponemos a pensar en la biodiversidad y la capacidad que tiene nuestro personal, y evidentemente los médicos, como usted dice, doctor, hacemos maestrías de investigación y todo aquello, pero no estamos haciendo ciencia porque estas maestrías solamente les sirven para la categorización, para permanecer en sus fuentes de trabajo en las diferentes cajas y centros hospitalarios. Entonces, como usted dice, doctor, yo creo que usted en la lección de hoy ha hecho un resumen, ¿no? Un zoom de todos los problemas tal vez que tenemos a nivel político y que vamos a encontrar su síntoma, por ejemplo, su sintomatología en la parte económica, en la parte social, en la parte académica. Y como usted dice, tal vez nosotros, aunque seamos quijotescos, deberíamos tratar también de hacer alta ciencia. En lo personal, doctor, yo creo que voy a tratar justamente, ¿no? De alentar tal vez a los colegas que hagan trabajos con respecto a ciencias puras, con respecto a tecnología, porque me parece, por ejemplo, que un descubrimiento científico o un desarrollo tecnológico vale mucho más que un discurso que se presta después a la demagogia política. Solamente quisiera aportar eso, doctor, y muchas gracias, agradecido por la sesión de hoy que ha sido muy esclarecedora. Muchísimas gracias a usted, estimado colega. Por favor, el colega Alejandro Zambrana. Gracias, doctor. Bueno, he escuchado el análisis que ha hecho, doctor. A mí me gustaría hacer hincapié en el proceso de la educación que hay en nuestro país. No he podido hacer comparaciones con otros países, pero sí, eh, por ejemplo, todas estas flexibilizaciones que están habiendo en el entorno local para lograr mayor accesibilidad, por ejemplo, ¿no? Desde la parte primaria y secundaria, ¿no? Para evitar la deserción de, de los niños y jóvenes. Y esa flexibilización concluye en un proceso donde los estudiantes, que son los futuros profesionales concurrentes a una universidad, ingresan con deficiencias, ¿no? Y lo propio pasa en la universidad, donde existen ya conceptos diferentes, ¿no? Para incorporar a los estudiantes.
¿no? Entonces, se observa mucha flexibilización también en ese aspecto. Esperando que en algunas materias con mayor exigencia se pueda, no sé, pues hacer reaccionar al joven ya en la universidad. Y si bien entran nuestros jóvenes con una forma de pensamiento más inclusiva, una forma de pensamiento más humana, ¿no es cierto? También son más prácticos, ¿no es cierto? Y lo único que hacen es ir enfocando a ir logrando algunos hitos, ¿no? Y no necesariamente investigar, ¿no? Entonces, pienso de que este proceso que usted nos está mostrando y me ha hecho razonar, de que hay que abordar en primera instancia el proceso de educación en Bolivia y si realmente estamos en un camino adecuado. Pienso que eh, deberían ponerse muchas balas ahí, dándole mayor valor, ¿no es cierto?, a lo que usted decía, ¿no? Que vayamos realmente para cumplir logros, ¿no? Sino certificando realmente que estamos aptos para un siguiente nivel. Ese era mi aporte. Muchas gracias, estimado colega Zambrana. Colega Segales, por favor. Sí, doctor, muy buenas noches, colegas, muy buenas noches. Eh, Me gustaría tal vez hacer referencia a tres situaciones. Una, como ya mencionaron, en la parte educativa y de los colegios y demás, haciendo una retrospectiva, por lo menos yo percibo de que existe un retroceso en cuanto a lo que es formación. Se han ido dando delineamientos, digamos, de aprendizaje basados mucho en el rescate de los saberes ancestrales y demás. Pero como usted ya lo mencionaba, no es algo claro, que no lo tiene ni siquiera el ministerio bien establecido. Es más, cuando en un momento se hablaba sobre esto del vivir bien, que trataron de transmitirlo en muchas de las maestrías y demás, y hablando incluso con Fernando Guanacuni, que decía, tenemos este paradigma, pero y cuando le cuestionaban, pero ¿cómo lo aplicamos? Dijo, bueno, ahí está el reto. Entonces hay cosas que no están muy claras, que habría que separarlas, incluso en función a los contextos, ¿no? Y como le decía, volviendo a esto de los estudiantes, por lo menos yo percibo que la preparación es mucho más deficiente. En la unidad educativa donde, bueno, en centros de formación donde estoy, esto ya es evidente, ¿no? Y se están viendo las formas en tratar de nivelar a los estudiantes para que puedan dar continuidad, digamos, en la carrera que están eligiendo. Por otra parte, esto de las investigaciones, los investigadores, como comentaba en una anterior sesión, aquí es mucho interviene la cuestión política, lamentablemente. Y eso ha permitido el cierre, por ejemplo, de centros de experimentación, como en un inicio era el CIPTA, ¿no? Y los CIPTAs posteriormente evolucionaron al CIPCA, que ya era solamente nombre, y desaparecieron. Ahora ya están a cargo de las gobernaciones y los centros de investigación, bueno, quedaron en nada. Entidades, como también mencionaba, de las ONGs que empezaron a trabajar y fundaciones, al final terminaron replegando un poco más sus actividades, puesto que el financiamiento que se tenía destinado a estas entidades se tenía que centralizar a partir de lo que es el INAF, el Instituto Nacional de, ¿cómo es? Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y Forestal, ¿no? Entonces, toda, digamos, donación, todo incentivo a lo que era investigación, como era el ente estatal único reconocido para investigación, tenía que ser a través de él que se gestione todo esto. Lamentablemente no funcionó porque, bueno, creo que muy pocos saben, solamente los que trabajaron ahí, que a través del Banco Mundial se ha prestado, nos hemos prestado, porque se han prestado a nombre de los bolivianos, 56 millones de dólares, de los cuales todo se ha ido solamente en dar continuidad a lo que se tenía, en pagar profesionales y nada más. Hemos perdido semejante cantidad y hasta ahora no se ve un impacto real en lo que es en la agricultura. Y esto también ha permitido que entidades de investigación bajo el concepto de financiamiento político y demás se vayan cerrando y vayan desapareciendo.
Así ya menciona Proimpa, fui revisando su página, antes uno podía encontrar más publicaciones, pues publicaciones continúan, pero no veo mayor renovación porque se están enfocando a dar consultorías. Hay buenos profesionales que lamentablemente deberían estar en estos proyectos estatales liderando este tipo de proyectos, pero no hay tal. Lamentablemente ahí es muy político, o sea, solamente el amigo es el que entra y eso mata en toda institución, ya sea académica, ya sea de investigación, especialmente investigación, ¿no? Entonces, algo que también alguna vez nos comentaba mi docente, nos decía, a ver, hacemos una comparación de Chile. ¿Cómo es que Chile ha logrado hacer florecer sus desiertos? No ha sido con una política estatal como se aplica acá, ¿no? Porque en su tiempo, le hablo de hace años atrás, cuando todavía se enviaba gente a capacitarse afuera, estas personas retornaban y al igual que usted mencionaba, tenían por lo menos 2 años que prestar sus servicios dentro de la entidad. Y esto permitía que aplique los conocimientos que había adquirido afuera. Pero eso no es el caso de Bolivia, porque se enviaban profesionales, cuando uno regresaba, veía que en su escritorio ya había otra persona. Lo que al profesional le tocaba era entrar en otra unidad, tratar de cumplir sus 2 años o simplemente se iba, ¿sí? Y por eso es que no ha mejorado, lamentablemente posiblemente no mejore. No quiero ser pesimista, pero mientras mantengamos la estructura actual que se tiene bajo este gobierno, no olvidemos que un presidente que minimiza y agradece no haber entrado a la universidad, si ese es el hilo conductor, bueno, ha cambiado, pero no mucho, ¿no? Si ese es el hilo conductor de hace unos cuantos años atrás, imagínense qué nos espera adelante. Bueno, esa era mi participación, doctor. Muchas gracias. No, muchísimas gracias por todas las participaciones. Realmente esto nos hace entender la realidad en la que prácticamente vivimos, ¿no? Nuestro escenario boliviano. Muchas veces pensamos que, estamos en un escenario, digamos, altamente consolidado, digamos, a nivel de conocimientos, a nivel de ciencia, a nivel de tecnología, cuando nos hacen creer, digamos, los discursos políticos totalmente lo contrario a lo que estamos viviendo. Y vivimos pues enceguecidos, ¿no? Con esa falsedad, creyendo que somos los mejores, ¿no? Que estamos superando, qué sé yo, la crisis económica y absolutamente todo, cuando la realidad es totalmente distinta. Les agradezco a cada uno de ustedes por esas profundas reflexiones, ¿no? Esos aportes que han significado mucho, digamos, para redondear todo este proceso reflexivo que hemos venido desarrollando a lo largo de esta noche. No sé si hay alguna otra intervención más, por favor. Bueno, estimados colegas, si no hay más intervenciones, nos estaríamos viendo el día jueves. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas Buenas noches. noches, doctor. Hasta luego. Doctor,